Y ahora continuando con las reacciones de oxidación-reducción, vamos a ver las reacciones de oxidación de metales con ácidos y sales, las reacciones de desplazamiento. Bueno, estas oxidaciones de metales se llevan a cabo mediante el desplazamiento. En la reacción, fíjense que aquí el metal, que sería este A, va a reaccionar con una sal o un ácido y lo que va a hacer es que va a desplazar a B, le va a quitar el sitio y va a quedar con el anión del ácido o de la sal. Entonces va a quedar AX y B. Y B va a quedar solo. Por eso se les llama reacciones de desplazamiento. Fíjense que en este ejemplo el zinc sólido reacciona con el ácido bromídrico, en este caso con un ácido. Lo que sucede es que el zinc desplaza al bromo de su ácido y nos queda, el zinc desplaza al hidrógeno del anión y entonces nos queda bromuro de zinc y el hidrógeno que queda solitario. Primero estaba el zinc solo, fíjense que en el resultado el que es desplazado es el hidrógeno. En este caso es el manganeso el que está solo, va a reaccionar con el nitrato de plomo y entonces desplaza al plomo de su sal, en este caso esto es una sal, y entonces nos queda nitrato de manganeso y el plomo queda solo. Esta reacción es muy importante ya que fíjense que nos permite, bueno, en este caso obtener hidrógeno. En este caso lo que estaríamos obteniendo es plomo sólido, o sea, podemos obtener el metal o al que estamos desplazando en estado puro. Este va a quedar asociado y el otro va a quedar en estado puro. Aquí tenemos otro ejemplo de una reacción de desplazamiento. Esta es una reacción que generalmente hacemos en General 2 y en inorgánica, que es una reacción de la reacción del magnesio con un metal. Entonces aquí con un ácido. Entonces aquí el magnesio, fíjense que en estado sólido va a reaccionar con el ácido clorhídrico acuoso y va a desplazar al hidrógeno del ácido. En este caso del ácido nos queda cloruro de magnesio y se desplaza el hidrógeno. Vean, estas burbujas son las del hidrógeno que está reaccionando. Es muy importante señalarles que lo que sucede aquí el hidrógeno, recuerden que el cloro siempre trabaja con -1, entonces tendría -1, el hidrógeno está con +1 para que el compuesto quede neutro, el magnesio que está en estado sólido, en estado metálico, es 0. En el producto, el magnesio va a cambiar de 0 a +2. Fíjense que aquí está asociado con el cloruro. ¿Cómo sé que es +2? Está asociado con el cloro. El cloruro siempre es -1, entonces -1 por 2, -2, y el magnesio para que quede neutro, ya que aquí nos indica que el compuesto es neutro, es +2. Y el hidrógeno que estaba aquí en +1 pasa a estar en estado gaseoso con estado de oxidación de 0. Ahora podemos escribir una ecuación iónica en donde estaría el magnesio en estado sólido, reacciona con 2 protones, en donde lo hicimos para balancear la reacción, produciéndonos magnesio en 2 más y el hidrógeno. ¿Qué se hicieron los cloruros? Los cloruros, vean que aquí quedaría 2Cl menos, aquí quedaría 2Cl menos. Por lo tanto, son iones espectadores que los eliminamos de la ecuación iónica neta. En esta reacción, el hierro en estado sólido va a reaccionar con esta sal, el nitrato de níquel, y va a desplazar al níquel de su sal. Por lo tanto, nos queda nitrato de hierro 2 y el níquel que nos queda en estado sólido. En la ecuación iónica, ¿qué tendríamos? El hierro, estado sólido, que reacciona con el níquel 2 más, para darnos hierro 2 más, acuoso, ya, o sea, ya disuelto, más níquel en estado sólido. Vean que el hierro pasa de estar en 0 a 2 más, el níquel que estaba a 2 más pasa a estar 0. ¿Qué sucede con los nitratos? Los nitratos son iones espectadores, por eso no lo escribimos en la ecuación iónica general. Ahora, ¿cómo sabemos quién va a poder desplazar a quién? Fíjense que el hierro desplazó al níquel, entonces tenemos la serie de actividad de los metales. Entre más arriba estén, van a desplazar al otro metal de su sal. Entonces, el hierro desplazó al níquel. Fíjense que el hierro está en esta posición por encima del níquel. O sea que el hierro va a poder desplazar a cualquiera de estos de sus sales. ¿Qué quiere decir desplazarlo de sus sales? Fíjense que aquí el níquel estaba en una sal y el hierro estaba sólido. Entonces el hierro pudo desplazar al níquel. Vamos a ver así todas las reacciones que vimos. El magnesio desplazó al hidrógeno de su ácido. Entonces el magnesio está aquí
y desplazó al hidrógeno que está en esta posición. Como pueden ver, el de más arriba desplazó al de más abajo. El más activo desplaza al menos activo. El zinc desplazó al hidrógeno. Entonces el zinc que está en esa posición desplaza al hidrógeno. Y el manganeso desplazó al plomo. Manganeso desplazó al plomo. Siempre el de más arriba, el más activo, desplaza al otro metal de su sal. Y vean que el litio en la reacción de oxidación va a pasar a ser litio más, liberando un electrón. El potasio K más, liberando un electrón. El bario, recuerden que siempre trabaja 2 más, entonces formaría bario 2 más, liberando 2 electrones. El calcio 2 más, 2 electrones. El sodio es alcalino, solo un electrón, libera entonces Na más, un electrón. El magnesio libera 2 electrones, es alcalino térreo, 2 más. El aluminio libera 3 electrones, entonces aluminio 3 más. El manganeso libera 2 electrones, 2 más, y así sucesivamente. Fíjense que los más estables son los que están más abajo, y por eso es que el oro, el platino son metales tan valiosos, porque nadie los desplaza, porque ellos no podrían desplazar a nadie, y entonces por eso se mantienen sin reaccionar. Por eso el oro ustedes lo pueden guardar y no le pasa nada, contrario a cualquier otro metal. Aún el cobre que está aquí se corroe muy fácilmente. El hierro podemos tener ejemplos diarios de cómo se corroe. Aquí tenemos el cobre, que fíjense que estaría en estas varillas de cobre, que va a reaccionar con el nitrato de plata. Es una disolución transparente que tenemos aquí. El nitrato de plata, debido a que el nitrato tiene carga -1, es importante que sepan todas estas cargas que se las di de los aniones más importantes y de los cationes. Entonces vamos a tener que la plata está con carga más positiva. Y entonces al reaccionar, fíjense que ¿qué va sucediendo? El alambre se va precipitando una capa de plata que quedaría de esta forma, y se va formando una disolución azulada que es la del nitrato del cobre, la del cobre 2 más. Entonces el cobre pasa a ser cobre 2 más, que quedaría en disolución. Recuerden que si ya lleva carga y nos indican aquí AC, es que están acuosos, o sea que están disueltos. Mientras que la plata pasa de estar disuelta aquí en la disolución transparente a formar esta capa sobre el alambre que va siendo comido para formar la plata sólida. Como lo comprobamos, el cobre está por encima de la plata y lo desplaza de sus sales. Aquí está el cobre por encima de la plata. En este caso el níquel reacciona con el ácido clorhídrico formando cloruro de níquel e hidrógeno. Y entonces ya tenemos, ya lo habíamos visto, que el níquel está por encima del hidrógeno. Aquí en este caso la reacción libera gas. Entonces tendríamos que que libera el hidrógeno gaseoso. En este caso el cobre sólido reacciona con el ácido nítrico y vean que el resultado es el nitrato de cobre, o sea que aquí se mantiene el HNO3, pero vean que habían 4 hidrógenos, 4 nitratos, o sea, habían 4 moléculas de ácido nítrico. El nitrato, 2 se mantienen como nitrato y pasan a reaccionar con el cobre, que pasa de cobre a cobre 2 más. Se libera agua, 2 equivalentes de agua, y además se libera, vean, 2 de dióxido de nitrógeno. Entonces, en este caso, además de estar liberando agua, se libera este gas. Realmente el que se está reduciendo es el nitrato. Vean que siempre el que pierde electrones es la oxidación. Entonces, por eso el cobre aquí pasa de ser cobre en el 0 a cobre 2 más, o sea que perdió 2 electrones. Y aquí no lo vamos a analizar más detenidamente, pero vean que aquí el nitrato no le pasó nada, pero aquí sí se redujo, o sea que pasó a ganar electrones. Y para completar, es muy importante saber la concentración en las disoluciones. Una forma de expresar las concentraciones es mediante la molaridad, que son los moles de soluto sobre el volumen de disolución. Entonces, lo que tenemos que calcular son los moles sobre el volumen.
Aquí nos dicen calcular la molaridad de una solución que se preparó disolviendo 23.4 gramos de sulfato de sodio, Na2SO4, en suficiente agua para formar 125 mililitros de disolución. O sea que el volumen es 125 mililitros, ya tenemos esa parte, y los moles son 23.4 gramos. Bueno, no es lo mismo gramos que moles. Tenemos que encontrar el peso fórmula del sulfato de sodio, Na2SO4. Entonces, el Na2SO4 lo calculamos, recuerden que sería el azufre que pesa 32, el oxígeno que pesa 16 por 4 es 64,96 y el sodio que pesa, tenemos que buscar el peso del sodio, ya encontrándolo, vean que son 2 sodios, entonces el peso total de un mol es de 142 gramos de sulfato de sodio. Aquí deben de buscar el peso del sodio para encontrar y que les dé 142 gramos. Como lo que tenemos son 23.4 gramos de sulfato de sodio, colocamos el peso de un mol, que es 142 gramos, de forma que se cancelen los gramos y nos queden los moles. El resultado es 0.165 moles de sulfato de sodio. Los litros de disolución, recuerden que es volumen en litros, entonces lo que tenemos es 125 mililitros, un litro tiene 1000 mililitros, lo colocamos de forma que se cancelen 0.125 litros. Y para encontrar la molaridad, 0.165 moles sobre 0.125 litros, eso nos da 1.32 mols de sulfato de sodio sobre litro, que se escribe 1.32 m molar. Entonces aquí les pido que resuelvan este problema, cualquier duda me la consultan. Aquí está, ¿cuántos gramos de sulfato de sodio se requieren para preparar 0.35 litros de sulfato de sodio 0.5 molar? Entonces, vean que nos piden cuántos gramos y tenemos 0.35 litros con esta molaridad. Teniendo esta molaridad y la cantidad de litros podemos encontrar los moles de sulfato de sodio. Entonces, recuerden que los moles de sulfato de sodio va a ser igual a los litros de solución por la molaridad. La molaridad es moles sobre litros. De esta forma se cancelan los litros y nos queda el resultado en moles. La molaridad es de 0.5, o sea, había 0.5 moles en un litro y tenemos 0.35 litros de disolución. Encontramos que son 0.175 moles de sulfato de sodio. Esos 0.175 moles de sulfato de sodio, ya sabemos que un mol pesa 142 gramos, lo colocamos de forma que los moles se cancelen y el resultado es 24.9 gramos de sulfato de sodio, que era lo que nos estaban pidiendo. De nuevo les pido que resuelvan estos problemas. No avancen sin haberlos resuelto, cualquier duda me la hacen. Con esto hemos concluido la segunda unidad. Al igual que les dejé del capítulo anterior los problemas, les dejaré un bloque de problemas para que los resuelvan. Igual tendrá 20 puntos de valor y más tarde les estaré asignando la tarea, así que estén revisando la plataforma. Hoy mismo, el viernes.